Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me presento, soy David Reinaga Campero. Soy estudiante de medicina del primer año en la Universidad Mayor de San Andrés, la UMSA, en la gestión 2022. En este video, en este transcurso, les voy a hablar del mediastino posterior, una característica muy importante de la cavidad torácica que delimita distintos mecanismos o distintos órganos que forman parte del mediastino posterior. Bueno, primero, en forma un poco más gráfica, podemos ubicarnos el mediastino posterior que se encuentra posterior, obviamente, del mediastino medio, y el mediastino medio se encuentra ubicado por la cavidad o el órgano más importante, que es el corazón, que está rodeado sobre todo en su parte externa por el pericardio, como lo pueden observar en el video, que el docente está realizando un corte en el pericardio seroso y fibroso en su porción posterior. ¿Para qué? Para relacionarse. Como pueden ver, estas son las venas pulmonares. Este es el saco de Haller o el seno oblicuo, por el cual al realizar un corte transversal, un corte vertical, van a poder encontrar las siguientes estructuras que forman parte del mediastino posterior. Esa es una vista más anterior del cuerpo o de la pieza cadavérica. A realizar el corte del pericardio a través del saco oblicuo de Haller, vamos a poder encontrar el esófago, esta estructura músculo-membranosa que se va a relacionar con distintas estructuras y van a llegar tanto arterias y nervios que van a formar plexos, el plexo esofágico, tanto de la cadena simpática y del nervio neumogástrico derecho e izquierdo, que ya lo vamos a hablar más adelante. Pero lo más importante en este video que se puede observar son las características histológicas del músculo membranoso del esófago y con relación acá con las estructuras del nervio vago, que el izquierdo se va a encontrar en la cara anterior de esta estructura y el derecho en su porción posterior, que ahora lo vamos a desarrollar de una mejor manera. Este es otro video en el cual se puede demostrar la estructura ya misma de todo el mediastino posterior. Aquí podemos encontrar la aorta ascendente con el callado de la aorta, en el cual podemos deslumbrar el diafragma en la parte inferior de la cavidad torácica con la porción, como lo puede demostrar. Este es el esófago con sus distintas dilataciones y estrechamientos con relación al nervio vago. Este sería el nervio vago izquierdo, ya que se encuentra en la cara anterior para formar en su porción más inferior del vago el tronco vagal anterior. Con relación también podemos observar acá, perdón, en la parte más izquierda del esófago, el callado, bueno, la aorta descendente o torácica, que va a tener sus diferentes ramas que las vamos a estudiar también. Estas cuerdas nerviosas que salen de la C4 de plexo cervical es el nervio frénico, tanto izquierdo y el derecho. En esta parte tenemos el tronco pulmonar que se dirigen a los pulmones respectivamente y en su parte más inferior, en este transcurso como lo vamos a estudiar, también tenemos las venas ácidas, hemiácidas, tenemos el conducto simpático y el conducto torácico también. Y esas son las estructuras que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, como pueden observar, tenemos las dimensiones del mediastino superior y del mediastino inferior. Para recapitular, como del siguiente video que hablé, el mediastino superior e inferior está dividido por la cuarta o quinta vértebra torácica, con este límite que va superficial. En la parte superior se va a encontrar lo que sería el origen de de los grandes vasos aórticos, tanto el callado de la aorta ascendente, descendente, también el tronco pulmonar y las distintas estructuras que podemos encontrar aquí, como el vago, la comunicación del vago, en la parte izquierda y derecha, tanto las ramas colaterales cervicales del nervio neumogástrico como
el nervio laringeo recurrente, tenemos el ligamento arterioso, que se encuentra en esta porción en el mediastino superior, y en el mediastino inferior, perdón, encontramos, según la escuela anglosajona, tres segmentos, que sería el anterior, el medio y el posterior. El posterior ya lo vamos a estudiar, que se encuentra más a relación en la parte anterior con los vasos cardíacos, con el pericardio y todas las estructuras que se relacionan con el mediastino medio. Mientras que posterior a este segmento imaginario, porque en realidad no existe, son delimitaciones, encontramos la columna vertebral con sus respectivos músculos y fascias prevertebrales. También tenemos, como aquí se muestra, la cadena simpática con sus respectivos nervios que se van a ir al paquete nervioso intercostal. Aquí lo podemos ver de una mejor manera. El mediastino anterior, que está en los niños tapado o contenido, el, el timo, y en las personas adultas se encuentran el pedículo gran adiposo pericárdico. En este contexto del mediastino medio encontramos al corazón y sus grandes vasos, y en el mediastino posterior encontramos las estructuras ya mencionadas, que ahora las vamos a estudiar mejor. Vamos con el esófago. El esófago es una estructura músculo-membranosa que tiene un trayecto de un ángulo hasta el ángulo cardioesofágico o el de IS, que es la terminación del esófago para la continuación con el estómago. A este nivel también se sugieren varias enfermedades, sobre todo el cáncer, que los vamos a estudiar también en las aplicaciones clínicas. En esta parte del esófago nos vamos a centrar sobre todo en una endoscopía que realizan a través de la boca para la posterior observación. Este es el seno piriforme, la introducción al esófago. El esófago tiene un tejido epitelial mucoso, tiene células mucosas y diferentes capas que se estudia en la cátedra de histología. Como pueden ver, es el hiato esofágico, y el orificio o el foramen que pueden observar es el cardias, que viene con relación al, al estómago. Por ejemplo, aquí ya entramos al estómago, que es la otra porción del estudio del tema. Estas son las curvaturas mayores y menores, y que tienen una gran importancia, sobre todo en los reflejos o también en los reflejos de antirreflujo, así también los llaman. Bueno, continuemos. Las dilataciones y estrechamientos del esófago son tres en general, que son muy importantes tanto para una placa de rayos X, que es un esofagograma, que lo vamos a estudiar también en base a la teórica que se brindó en la cátedra de morfología. Podemos decir que los estrechamientos tenemos tres: un cricotiroideo, un cricoides que se encuentra a nivel y comprimido sobre todo por el cartílago cricoides. Tenemos un aórtico bronquial. Según la teórica, encontramos que hay un bronquial y un aórtico, pero en muchos textos se puede mencionar que hay el bronquio aórtico, que se encuentra a nivel del arco aórtico, como aquí se puede observar, y a nivel del bronquio izquierdo, al origen del bronquio izquierdo, que tiene un diámetro de 15 a 17 milímetros. Podemos decir también, tiene una porción diafragmática que se encuentra a este nivel, ya que el esófago va a traspasar tanto la superficie abdominal y torácica. Entonces tiene un estrechamiento diafragmático debido al músculo diafragma por medio del hiato esofágico, que tiene las porciones del músculo diafragma, que lo vamos a estudiar también. Y luego tiene sus dilataciones, una dilatación superior y una dilatación inferior, ambos con sus diferentes diámetros, como el de superior es de 19 milímetros y el inferior es de 22 milímetros. Las relaciones que pueden dar es sobre todo con la fijación, la bifurcación de la tráquea. Tenemos el callado de la aorta en la parte superior, pero en la parte más torácica, en relación al lado izquierdo, tenemos el callado, bueno, la aorta torácica,
y diferentes estructuras que también las vamos a estudiar. En este caso es un esofagograma, que se puede ver las dilataciones, el estrechamiento cricoideo, tenemos el dilatamiento o el estrechamiento aórtico-bronquial, que se encuentra con relación al corazón y a la bifurcación traqueal, y la dilatación, si no se puede observar acá, diafragmática, con relación al paso del músculo diafragma. Ahora, pasemos a la aorta descendente. La aorta descendente es la continuación, como ya lo mencioné, de del callado de la aorta. Del callado de la aorta encontramos que tiene una subdivisión en su porción horizontal, que tiene la ramificación al lado derecho del tronco brachiocefálico para la posterior división de la carótida interna, de la carótida común y la arteria subclavia. Del lado izquierdo encontramos la división, primeramente, de la aorta común y luego la aorta subclavia. Bueno, la arteria subclavia. Esas son las divisiones. De derecha es un tronco y de las izquierdas son simples y no generan ningún tronco. A continuación de todo esto, podemos encontrar la estructura, como que lo pueden ver. Este es el tronco brachiocefálico, este es la arteria común, la aorta común. Tenemos también aquí la subclavia, si no estoy mal, y va a estar cruzado por el nervio vago izquierdo en este segmento, que ahora también los vamos a estudiar de mejor manera. Y esta sería la aorta descendente. La aorta descendente que se va a relacionar al lado izquierdo, sobre todo con el domo pleural del pulmón izquierdo, con el esófago, con el cuerpo vertebral y sus diferentes ramificaciones, tanto viscerales y parietales. Bueno, su trayecto, como lo pueden ver, es desde el nivel de la cuarta hasta la onceava o doceava vértebra torácica, lo que produce un trayecto de 12 a 16 centímetros. También podemos decir que tiene un segmento laterovertebral y un segmento prevertebral. Pero bueno, vamos con las ramas colaterales. Bueno, en este sentido, las ramas colaterales vamos a tener sobre todo las viscerales, que son tres. Tenemos las bronquiales, que aquí están, se encuentran casi a nivel del callado de la aorta, que se ramifican hacia los bronquios y una cierta porción hacia la tráquea. También tenemos las arterias o en las ramas colaterales viscerales esofágicas, que se van a ir a irrigar sobre todo al esófago, la estructura que se encuentra acá cortada en un segmento transversal. Luego encontramos las mediastínicas, que se van a dirigir sobre todo a la irrigación del pericardio, de la pleura y del nervio laringeo en este segmento. Esas son sus ramas bicervicales. En este sentido, tenemos también las parietales. Las parietales son sobre todo las intercostales. Tenemos en estos segmentos, como lo pueden ver, son las ramas intercostales que van a formar sobre todo el paquete básculo nervioso intercostal que se encuentra en el surco inferior de las respectivas costillas. Sobre todo es más notorio en las primeras costillas. Bueno, en la primera costilla no tiene un surco, por lo cual va a tener un bordeado en general. Pero este es el paquete vasculonervioso, que primero superior es la vena, luego está la arteria y el nervio. Entonces sería B-A-N. También podemos decir que del lado derecho de las arterias intercostales, que son las parietales, son más largas. ¿Por qué? Debido a esto, a que tienen que cruzar técnicamente la columna vertebral o si el tronco vertebral que tenemos acá, cubierto por su fascia y por los respectivos músculos anteriores, que tiene un trayecto más grande, más largo que de las arterias intercostales izquierdas. En este segmento tenemos la posibilidad de ver la introducción, sobre todo del callado ácigo, el callado ácigo,
que se encuentra en la parte derecha, en la desembocadura de la cara posterior de la vena cava superior. Tenemos la relación, como lo puede observar, aquí lo está agarrando, son los fragmentos, no, perdón, estos son los fragmentos de las venas intercostales. Es un tronco común para la primera y segunda costilla. Y aquí están sus ramificaciones, como lo pueden ver. De las arterias no son muy notorias, mientras que de las venas sí, como se demuestra en el video, con su paquete nervioso en todo su trayecto del surco inferior de las costillas. Ahí está agarrando el nervio intercostal con relación a toda su grasa o su recubrimiento. El trayecto también de la cadena simpática, que también lo vamos a estudiar ahora. Bueno, como ya les mencioné, las arterias intercostales van a tener este trayecto como se observa en la imagen, va a rodear a la columna vertebral y se va a dirigir en su surco inferior para todas las respectivas costillas que tenemos en general, que son 12. En este segmento encontramos una mejor disección de cómo se ingresa, cómo ingresan el paquete nervioso, la vena, la arteria y el nervio, entre el segmento de los espacios intercostales también y los músculos intercostales externos, internos, hasta la ramificación de la cara anterior de la cavidad torácica. Ahora, vamos por el estudio de las venas ácidas y hemiácidas. En este caso, en el video se puede observar al lado derecho del mediastino posterior una gran vena que se llama la vena ácida o mayor, o también la magna. Esta vena hemiácida tiene el trayecto también del nombre simpático, con un origen a nivel de la duoundécima, eh, del undécimo espacio intercostal, del lado derecho, hacia el trayecto de la desembocadura de la cara posterior de la vena cava superior. Como lo pueden observar, se relaciona sobre todo con la cara derecha del esófago, y al otro lado, del lado izquierdo, podemos encontrar a las hemiácigas. Esta es la hemiáciga inferior, que tiene un callado que se va a conectar, que va a drenar directamente con la vena áciga mayor que se encuentra en la parte derecha. Este es un arco que se encuentra, y este trayecto en general son las venas hemiácigas superiores, que se relacionan en la cara izquierda o en la parte izquierda del mediastino posterior. Para la desembocadura, como ya lo dije, de la vena áciga, que es esa misma, la gruesa. Tenemos también este segmento, como lo pueden observar, en este gráfico tenemos la vena áciga, que se relaciona sobre todo con el trayecto de sus ramas colaterales intercostales, que van a dar también origen al paquete nervioso intercostal, y la desembocadura. Como lo pueden ver, este es de la vena cava superior. Este es el tronco que va a ir a recolectar la sangre desoxigenada de todo el sistema completo del cuerpo humano, con relación a la parte izquierda de la columna vertebral, los músculos prevertebrales y el esófago en su cara derecha, perdón. También tiene la relación con la vena lumbar, con la vena ascendente, que ese ya es parte de otro tema que vamos a abarcar también. En esta parte, que no se visualiza muy bien por el corte realizado, es las venas ácidas inferiores y las venas ácidas superiores, o accesorias también son llamadas, y se unifican en su arco respectivo, que pueden observar a este nivel. Según varios videos recopilados, el arco ácido que se conecta con el ácido mayor se relaciona con la sexta
vértebra torácica, pero en este gráfico podemos encontrar que se relaciona con la octava vértebra torácica. Tenemos la relación con las subcostales, como lo pueden observar, la desembocadura en la cara posterior del, de la vena cava superior, el hocico superior que se va hasta la nivel de la cuarta costilla, que van a ramificar de la cuarta a la octava, y de la hocica inferior de la novena hasta la onceava, para dirigirse en el trayecto entre la T8 y la T9. Vamos con el conducto torácico. El conducto torácico es una estructura, o torácico, es una estructura que va a recoger sobre todo la linfa. Es muy importante su funcionamiento, ya que este segmento es uno de los más grandes, que va a recoger toda la linfa de la parte izquierda del cuerpo humano, mientras que la parte derecha, sobre todo del miembro superior hasta un cierto nivel del conducto o de la cavidad torácica, va a recoger la gran vena linfática que desemboca sobre todo tanto en el lado izquierdo y del lado derecho, como lo pueden observar en estos gráficos, en el ángulo yúgulo subclavio o también el confluente de Pirogov. En el lado derecho es la gran vena linfática, mientras que en el lado izquierdo desemboca sobre todo pasando por el triángulo arterial prevertebral o vertebral de la arteria vertebral, el conducto torácico. Entonces, el conducto torácico es toda estructura que podemos ver y se dirige y traspasa tanto como el esófago, la aorta descendente y la cadena simpática, a formar y a situarse inferior al músculo diafragmático, que va a separar y va a encontrarse con la porción abdominal. Bueno, las cosas más importantes, sobre todo, es el origen. Su origen es la unión de los dos troncos lumbares, como se puede observar acá, a través de una comunicación de los nódulos linfáticos, tanto derechos e izquierdos, que tienen una connotación más importante en el segmento inferior, en este segmento inferior del músculo diafragmático, que es la cisterna de Beckett o el de Kilo. La cisterna de Beckett o de Kilo va a tener, según la teórica que dio el doctor Mendoza, la referencia o la desembocadura de dos troncos, el tronco derecho y el izquierdo, que tienen una connotación muy importante en la aplicación clínica. Luego el conducto torácico se va a conectar con esta cisterna de Beckett o el de Kilo, para dirigirse en todo su segmento entre lo que vamos a poder observar, el espacio interácigo aórtico, hasta la desembocadura o el paso por el triángulo de la arteria vertebral y dirigirse hasta el confluente de Pirogov. Eh, Tenemos también las características de su funcionalidad. La funcionalidad, bueno, si es torácico, si es el conducto torácico, significa que pertenece al sistema linfático, uno de los más importantes, ya que regula todo el líquido extracelular que contiene el cuerpo. Y también, sobre todo, este líquido extracelular contiene demasiados triglicéridos o colesteroles, que pueden ser el HDL y etcétera, pero tiene un colorante de forma amarilla, bueno, blanquecina, gracias a la presencia de los triglicéridos. Pero lo más importante de esta práctica es que transporta el líquido linfático a la desembocadura de las grandes venas, el plasma y de células cancerígenas, ya que, como lo explicó en la teórica, se puede encontrar que la cisterna de Beckett conecta la porción abdominal y la porción torácica, lo cual va a producir la ramificación de diversas enfermedades cancerígenas o tumorales, como puede ser el cáncer de cuello uterino y de próstata, ya que los conductos, como les mencioné, del lado derecho e izquierdo, en la cavidad pelviana
tanto del sexo masculino y femenino, van a dirigirse hacia la cisterna de Beckett. Y de la cisterna de Beckett va a ramificar técnicamente a todo el organismo y para producir el cáncer en diferentes situaciones del cuerpo humano. También se puede mencionar que la parte más dañada o el primer metástasis que se puede generar es en el nódulo linfático superior izquierdo. El nódulo superior izquierdo, que se encuentra acá, que es superior al músculo diafragmático, tiene la funcionalidad, bueno, tiene la afección de ser dañado mucho más antes por encontrarse con relación a la cisterna de Beckett, que es que es una cadena muy alargada, puede ser alargada o ampular. Ampular significa que contiene muchos ganglios, como se puede observar en las respectivas imágenes que voy a mostrar, pero en uno de estos ganglios, el ganglio superofrénico izquierdo, que se encuentra en el músculo diafragmático, es más dañado. Entonces, la correlación clínica significa que va a haber una inflamación sobre todo del pulmón izquierdo y también puede originarse en el cerebro, pero sobre todo es en el pulmón. Bueno, aquí continuamos con el corte del oblicuo de Haller, del seno oblicuo de Haller, para encontrarnos. Como hemos dicho, este es el esófago por su característica de músculo membranoso y la relación. Ahora lo está buscando los nervios neumogástricos para la mejor observación, pero nos podemos topar sobre todo con en este lado está la vena ácica mayor, la derecha, y al otro lado, si no me equivoco, estaba intentando buscar la áciga inferior y la accesoria y su confluencia. Bueno, vámonos con el tronco simpático. El tronco simpático, sobre todo es la continuación o la cadena simpática, es el origen o es la continuación del tronco simpático cervical, como lo hemos estudiado en el rote de cabeza y cuello, que se sitúa sobre todo con la continuación y la unión del ganglio estrellado. Aquí como lo podemos ver, de ganglio estrellado. El ganglio cervical superior se relacionaba sobre todo con los vasos de la cabeza, los lagrivales superiores y del ojo, el irido constrictor y diversas funciones. Y también tenemos el ganglio cervical medio, que puede ser inconstante, la cadena intermedia que va a unir este tronco simpático y el ganglio estrellado. El ganglio estrellado es la unión del ganglio cervical inferior más el primer ganglio torácico. Es el más notorio que se puede encontrar en las partes laterales del mediastino posterior. Respectivamente tenemos al tronco simpático. El tronco simpático se va a diferenciar sobre todo en 12 ganglios que son muy notorios para la para la diferente inervación simpática como al estómago, al hígado, al páncreas, al ganglio celíaco, que es una estructura muy importante que lo vamos a estudiar también, y sus ramas, que es el nervio esplácnico mayor y también el menor. Vamos a ver también en su estructura que puede bordear y va a formar sobre todo el plexo cardíaco superior y profundo, que en las piezas cadávéricas no se logra ver muy bien, el plexo pulmonar o el plexo nutricio, que se relaciona con el bronquio, con los bronquios y los pulmones, y el nervio y los nervios esplácnicos mayores, menores y el ima, que se van a relacionar ya sobre todo en la parte más inferior. En este segmento podemos encontrar la disección sobre todo del tronco simpático, esta estructura que pueden ver ablandadita, con muchos ganglios, ampollada o alargada, es el conducto simpático y la estructura que se ramifica tanto anterior a esto es el nervio esplácnico mayor o sin nervio esplácnico mayor y el menor esto de ligeramente más profundo a este. Tenemos los ganglios respectivamente que son muy importantes
y el ganglio cervical o el estriado que se encuentra posterior al callado de la aorta. Bueno, a la arteria subclavia. En este segmento tenemos el auxiliar levantó el pulmón para la observación lateral de este corte coronal de la pieza anatómica para la observación del callado de la aorta descendente, el nervio vago y su respectiva ramificación anterior al conducto esofágico para formar el tronco vagal anterior y del lado derecho el tronco vagal posterior. Tenemos el nervio esplácnico, los nervios explácnicos mayores, menor e inferior, que tienen sus trayectos tanto de la T5, desde la T5 hasta la T10. Del menor puede ser de los ganglios periféricos, de la T5 también hasta bueno, de la T5 hasta la T9. También tenemos el esplácnico inferior o IMO, que es una inconstante que puede encontrarse de la T10 a la T11 y los respectivos nervios esplácnicos lumbares que lo vamos a estudiar en los siguientes temas. Vamos con el nervio gástrico, neumogástrico. El nervio neumogástrico, o también llamado vago, tiene la característica de ser un nervio mixto que tiene tanto ramas motoras, vegetativas, sensoriales y sensitivas. El motor se relaciona con el eh, núcleo motor ambiguo con relación a los últimos pares craneales. El vegetativo, que es el más importante, que es el núcleo dorsal del nervio vago o el de Müller. El sensorial y el sensitivo, que se relacionan con sus ganglios. El ganglio yugular, que se encuentra en el agujero yugular, y el agujero, no, bueno, y el ganglio inferior o plexiforme. Todos estos ramos van a dar un trayecto muy largo para la inervación correspondiente de todas las estructuras que conocemos. Vamos a encontrar sobre todo las ramas más importantes, ya que el tiempo es muy corto. Las ramas cervicales, que podemos encontrar que pueden ser musculares, la de Arnold, el ramo faríngeo, el laringeo superior, que se sitúa en el segmento de acá, el carotideo, el cardio cervical superior y las torácicas. Las torácicas, el nervio laringeo recurrente, que podemos encontrar en la diferenciación de tanto del lado derecho y del izquierdo. Del lado derecho, como pueden ver, va a originarse, este es el nervio vago, y va a dar un trayecto, una asa, la asa de subclavia a la a la arteria subclavia para la desembocadura de los músculos laringeos, de la laringe y etcétera, y de las cuerdas tendinosas también. En este segmento del nervio laríngeo izquierdo, se puede observar que se dirige más inferior que del derecho hasta dirigirse a la porción horizontal del callado de la aorta. En la parte... También contenemos, sobre todo en la porción inferior del callado de la aorta, la posterior rama torácica del nervio laríngeo recurrente, que va a dar su trayecto. En otros segmentos tenemos en la cara inferior del arco aórtico las ramas pericardio-torácicas de plexo pulmonar, bronquial y esofágico, que se mezclan con los plexos del tronco simpático. Como pueden observar aquí es una imagen de Netter, la observación del núcleo ambiguo y las respectivas ramas sensitivas, motoras, sensoriales, ya que el ya que el nervio neumogástrico inerva todos los músculos de la laringe, menos el cricotiroideo. Aplicación clínica. La aplicación clínica. Tenemos varias enfermedades que tienen mayor importancia como la acalasia, la esofagitis, el síndrome de Mallory-Weiss, el síndrome de Horner, el cáncer de esófago escamoso y la coartación aórtica. Son las más importantes y las más frecuentes en el entorno clínico. Sobre todo vamos a comenzar por la acalasia. La acalasia
puede surgir tanto de personas menores y de personas mayores. Es muy diversa, desde los 25 hasta los 26 años. Contiene una idiopatía, es una idiopatía ya que no se encuentra una razón lógica o algún motivo estricto por el cual suceda esta clase de enfermedad. Sobre todo se da en el esófago y puede darse sobre todo también por la enfermedad de Chagas, el herpes del herpes del virus 2. También puede ser por la reacción de una respuesta inmune por estas enfermedades. Y se debe sobre todo por la deglución, por el retroceso del músculo liso, que no va a producir un peristaltismo, ni tampoco la relajación del músculo liso que se encuentra en estas estructuras del conducto esofágico. Lo que va a producir va a ser regu- una regulación, una regurgitación del reflujo ácido que va a producir, que va a irse hacia arriba, ya que las contracciones peristálticas, tanto del esfínter que se encuentra en la parte inferior de este ángulo, no van a permitir que la comida o las estructuras puedan pasar de una mejor manera. Lo que va a producir es una regurgitación y va a producir una pérdida de peso. También podemos mencionar la esofagitis. La esofagitis es una estructura muy importante, bueno, una enfermedad muy importante, que sus causas sobre todo son las inflamaciones de la presencia de células inflamatorias, que son los eosinófilos, que van a producir este reflujo gastroesofágico, que es el ácido que se va a dirigir que va a volver técnicamente. Tenemos dos clases de reflujos, el gastroesofágico erosionado y no erosionado. Los factores pueden ser el esfínter que no puede ponerse en reflujo, y los síntomas pueden ser dolor en el pecho, no poder comer, una reflexión. También tenemos el cáncer de esófago o escamoso, que también tienen otros tipos de cánceres, que son la producción o el crecimiento de la hipertrofia de células cancerígenas que van a obstruir técnicamente el paso del conducto esofágico. Comúnmente el cáncer de esófago escamoso se da en sus pliegues o en su epitelio plano estratificado escamoso. Lo que va a producir es una disfagia, una imposibilidad del paso del bolo alimenticio. Se puede dar sobre todo en personas con obesidad, personas que fuman y que no presentan ningún vómito. También podemos hablar de la coartación aórtica, ya que se relaciona sobre todo con nuestro tema, que tiene la relación con la obstrucción o la atrofia en una porción del callado de la aorta o la aorta descendente o ascendente. Lo que vamos a producir es una coartación del adulto y del recién nacido. Se puede dar debido a una presión alta. eh, bueno, se puede observar sobre todo por el crecimiento de la aurícula izquierda, ya que tiene una relación muy importante con este segmento. Lo que va a producir también va a ser un dolor, va a producir acúfenos, va a producir la agitación, una baja producción de orina, tanto en el recién nacido, en el adulto va a ser los soplos, y es muy importante encontrar esta coartación aórtica y no confundirla con una hipertensión arterial, sobre todo en los recién nacidos, y se recomienda sobre todo la pulsación cardíaca de la mano derecha en la arteria radial y en el ingle, para controlar si la presión cardíaca es la misma. También encontramos el síndrome de Othmer, que es el parálisis. Este es el parálisis del nervio laringeo recurrente, sobre todo es del lado izquierdo, que se produce sobre todo por una disfagia y la parálisis, y va a producir una parálisis de la cuerda vocal izquierda. Esto se debe a una gran producción y trabajo y una ligera cardiomegalia del atrio izquierdo, que se relaciona sobre todo con el nervio laringeo recurrente, lo que va a producir este parálisis, o también es llamado el síndrome de Horner.
También tenemos el síndrome de Mallory-Weiss, que son producciones de laceraciones longitudinales, que también puede considerarse una idiopatía, pero esto es debido a muchos factores, tanto movimientos muy bruscos, vómitos, convulsiones, hasta gastroscopías, donde se puede lastimar las estructuras mucosas que rodean al estómago en sus cortes longitudinales y también en la parte terminal del esófago. Lo que va a producir, sobre todo, son, si hay laceraciones, va a haber derrames hemorrágicos en la parte del esófago, lo que va a producir un malestar, sobre todo de todas estas estructuras que conocemos. Su clínica, como les mencioné, es la hematemesis, el paso o de los pasos cafés, como también los producen, un dolor epigástrico y una hipobulemia. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido mucho.